Bueno, ya que llegamos al Chavo, referencia ineludible cuando estamos hablando de México, vamos con el equipo del señor Ramón Valdés. El Necaxa, El que durante Necaxa. mucho tiempo fue el Atlético Español, pero el Necaxa que era muy arraigado a la Ciudad de México y que ahora está en Aguascalientes. El Necaxa, que es un equipo que ha mejorado bastante, que también tuvo sus momentos en la B, que ha tenido campeonatos. Un equipo Les que recomiendo, tiene. les recomiendo la serie que hay en Netflix del Necaxa. Muy buena. Sí, un equipo que es en los últimos torneos ha venido de menos a más y se ha convertido en un protagonista. Es correcto. Ah, bueno, y la cuestión con el Necaxa es que hay una frase muy particular que pasó a la historia. Yo le voy al Yo Necaxa. le voy al Necaxa. Esta vez no vine a ver a doña Florinda. Vine a verlo a usted. Digo, al profesor, yo le voy al Necaxa. Pero se decía en un contexto muy particular, porque se decía siempre que había un comentario con doble sentido, o con albur, dirían en México, de corte homosexual, además. Es decir, siempre que el señor Barría un comentario un poquito jalisquillo, Joto. poquito joto, vamos a decirlo, ¿por qué no? Cada que salía un comentario con un poquito así como medio rarongo, don Ramón se ponía un poco incómodo y decía, yo le voy al Necaxa. Ahora, hay explicaciones al respecto, ¿no? Ok, Juancho ya se está empelotando. Juancho ya se empelotó. No, nosotros le damos al Necaxa. No, le dan al... Bueno. Vos y Juancho le van al Necaxa. Sí. Pero claro, hay una frase que se decía mucho en torno a este equipo, en torno al Necaxa, que era ser del Necaxa, ser de verdad. O sea, había como un componente de hombría o de masculinidad vinculado al hecho de ser hincha de Necaxa. No sé qué nos puedas aportar al respecto frente a esto. Pues sí, Necaxa, como te decía, es un equipo que tiene mucho arraigo en la capital de la República y en Aguascalientes, y me imagino que esa frase vino ya en la época de la Ciudad de México, ¿no? Aunque no solían tener buenas entradas en el Estadio Azteca, y por ese motivo se lo llevaron para el Estadio Victoria de Aguascalientes, y que tuvieron que remozar y todo. Sí, y me imagino que hoy día juegan una especie de clásico con Pachuca, al ser del mismo estado. O, pero de la misma No, ciudad, perdón. no. El clásico del Necaxa es con América, que muchas veces el Necaxa fue visto como el hermano menor del América, junto con el San Curioso, Luis. curioso eso. No, y además, o sea, según lo que estaba leyendo aquí en este momento, estaba haciendo el pastel y noté que en el momento en que se estaba grabando El Chavo, en ese momento el Necaxa no existía. Había como pasado por El una Atlético refundación, Español. ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera se entendía como que ser hincha del Necaxa tenía un componente, pues, como de echarle huevos a un amor por un equipo que no existe o que desapareció. Eso como explicación, pues, filosófica como tal de una frase de una serie, pues, obviamente como el Chavo, Juancho ya está tomando cerveza, raro en él. Y ojalá Águila nos dé alguna cosita por el chivo que le estamos metiendo. Entonces, no, quería sacar el tema porque me parecía muy interesante. Parecía una historia muy, muy chocoloca y mucha gente no entiende el contexto. Se quedan con el humor directo de reírse de la situación incómoda de don Ramón cuando se siente amenazado en su masculinidad. Pero también hay un componente ahí futbolero muy interesante. El origen de la frase yo le voy al Necaxa viene de ahí. Y También muchos hinchas del Necaxa traen a la figura de Don Ramón. es correcto. Sí, yo he Y visto, hay yo he visto que hay trapos del trapos y Necaxa con la camisetas figura con, de Don. Ajá. bueno, es que también si vos tenés un personaje tan adorable y tan relevante culturalmente como Don Ramón, yo lo mínimo que hago es ponerlo en un trapo, en una bandera, en una cosa así, por supuesto. Y, y por otro lado también ocurre que lo leí en Wikipedia alguna vez, no sé si será verdad, tendría que ir a mirarlo en este momento, pero creo que también había como un componente en un equipo de los 60 del Necaxa que se decía que era un equipo muy macho
porque en el desarrollo de los partidos, pues había mucha pierna fuerte, se sabían sobreponer a ciertas adversidades, era un equipo muy dado a remontar partidos, y de ahí que se llega el paralelismo con la Umbría y el Necaxa. También hay que tener en cuenta que el Chavo del Ocho, pues su momento de gloria se da a mediados de los 70, por lo tanto ese referente cultural, ese referente deportivo, pues era cercano en el tiempo. Ya hoy en día creo que no nos acordamos sino nosotros, yo creo. Sí, claro. Bueno, listo. Chévere, chévere el cartazo sobre el Necaxa, pero sigamos.